Hoy es el domingo de primicias. Hoy es un día donde queremos consagrar nuestra economía, nuestras finanzas al Señor. Y hablar de economía a veces es tenaz. Hay algunos que literalmente por cuestiones financieras les da infarto. ¿Sí ha sabido? ¿Sí ha sabido o no ha sabido? Gente que apuesta una suma de plata por un partido de fútbol y perdieron, ¡pah!, murieron. Mueren porque están estresados. La plata puede matarlo. Por eso cuentan por ahí que a una persona le dejaron como herencia $1.000.000. ¿Cuánto les caería bien $1.000.000? 3.000 millones de pesos y más. Y le dieron como herencia eso. Pero esa persona estaba enferma. Estaba en cama y entonces la familia, muy preocupada, dijo: ¿cómo va a recibir esa noticia? ¿Qué tal que al darle la noticia le dé un infarto y se muera? No. Y decidieron llamar al pastor. Le dijeron: pastor, usted que tiene esa sabiduría de Dios, por favor ayúdenos. Ayúdenos a contarle a nuestro familiar que le han dejado como herencia $1.000.000. Y el pastor, un hombre de Dios, fue allá y le visitó. Y empezó como lo protocolario: ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue la salud? Y la familia, ¿y cómo va? Y empezó hablándole, hasta que por fin le dijo: oiga, hermano, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría si alguien le dejara como herencia $1.000.000? ¿Usted qué haría? Y este hombre, un hombre cristiano verdadero, dijo: pastor, sin dudarlo, la mitad de esa plata la daría para la iglesia. Y al pastor le dio un infarto y se murió. Plata, dinero. A veces creemos que en la iglesia no deberíamos tocar ese tema. Y a veces cuando uno trae un invitado, uno dice: uy, pero ¿por qué traje este invitado hoy? Y justo hoy van a hablar de plata. Porque es que la plata forma parte de la vida del ser humano. Y yo creo que hay cosas que nos afectan fuerte, y una de ellas es el dinero. Tener o no tener dinero a veces nos roba la paz. Nos afecta de una manera terrible. Y por eso tenemos que hablar de dinero. Además, mire, cuando uno mira la Biblia, uno encuentra que Jesús habló más de dinero que del cielo o del infierno. La mayoría de las parábolas de Jesús, su tema principal es dinero. 1 de cada 6 versículos del Nuevo Testamento, el tema es dinero. Mire esta estadística que encontraron algunos expertos de la Biblia. Las palabras más importantes y más repetidas en la Biblia son las siguientes. 1, la palabra creer. La palabra creer aparece en la Biblia 272 veces. La palabra orar. La palabra orar aparece 371 veces. La palabra amor se repite 714 veces. Pero atérrese. La palabra dar o sus relacionados se dice en la Biblia 2162 veces. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que el dinero es muy importante. Por eso hoy quiero que hablemos de eso. Porque del uso que le demos al dinero dependen muchas cosas en esta vida y sobre todo en la eternidad. Del uso que tú le das al dinero, de eso depende tu vida en la tierra y en la eternidad. Y hoy quiero que examinemos la vida de alguien que tuvo, por así decirlo, una relación muy complicada con el dinero.
Y cuando uno tiene una relación complicada se presentan conflictos. Y cuando hay conflictos uno como que no tiene paz. Y cuando no hay paz por conflictos, lo que uno más desea es poderse reconciliar. Así que hoy nos vamos a reconciliar con el dinero. El tema que quiero compartirle hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo ser reconciliados financieramente. ¿Cómo nos reconciliamos con este tema tan importante y en un mundo donde lo que vemos es que la gente se va al extremo? O unos que todo el dinero, teología de la prosperidad, o otros que sencillamente el dinero nunca lo nombran, no hablan de diezmos, no hablan de ofrenda porque les da miedo, porque les da pena. ¿Cómo podemos reconciliarnos financieramente? Y vamos a tocar un tema muy conocido, aquellos que llevan años en la vida cristiana y aquellos que de pronto crecieron en una escuela dominical recordarán esta historia. La historia de un hombre muy pequeñito que conoció un día a Jesús. Pequeñito pero con mucha plata. Un hombre llamado Zaqueo. Y vamos a ver cómo Zaqueo pudo reconciliarse financieramente. Lucas capítulo 19, versículo 1. La palabra del Señor dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y qué más, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay gente que por estar buscando el dinero está perdida. Y hay gente que por hacer del dinero la razón de ser de su vida está perdida. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo es una persona muy, pero muy especial. La Biblia nos dice que Jesús va de camino hacia Jerusalén y por supuesto paso obligado, porque viene del norte, tiene que pasar por Jericó. ¿Y qué era Jericó? Versículo 1. Jericó era algo así como el Miami de muchos colombianos.
¿Y quién puede vivir? ¿Qué colombiano puede vivir en Miami y estar de Miami a Colombia? ¿Qué colombiano? Los ricos. En Jericó vivían los más ricos de Israel. Los líderes políticos como Herodes, los líderes religiosos como Caifás, gente de alta influencia vivía en Jericó. En Jericó era la ciudad de los ricos. Y en esa ciudad vive un hombre llamado Zaqueo. Es un hombre particular por algunas cosas. El texto bíblico dice que era pequeño. ¿Y usted qué piensa? ¿Que el bullying es algo nuevo o es viejo? ¿Sería que a Zaqueo en la escuela le harían bullying? Indudablemente. Uno se puede imaginar al pobre Zaqueo por su estatura, cómo lo molestaban, cómo lo humillaban. Y probablemente eso hacía que Zaqueo viviera como amargado. Uno puede usar la imaginación y pensar que Zaqueo decía: cuando yo sea grande me voy a hacer respetar como sea. Finalmente nunca fue grande, pero llegó a ser mayor. Y lo que nos dice el relato es que parece ser que Zaqueo tenía unas metas tan firmes que llegó a un alto punto, a un alto puesto en la escala social, porque llegó a ser jefe de los publicanos. Hágame el favor, Zaqueo era publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Era gente que, aunque era de origen judío, trabajaban para el imperio romano. Por supuesto, los judíos los consideraban a ellos traidores, vendepatrias. Así que uno se puede imaginar a Zaqueo ya de grande, no, de viejo mejor. Zaqueo ya de viejo por las calles. ¿Y qué cree que le hacía a la gente? ¿Le hacía bullying o no? Ladrón, vendepatria, corrupto. Ese era Zaqueo. Y Zaqueo ni siquiera llegó a ser publicano. ¿Qué dice la Biblia que llegó a ser? Jefe de los publicanos. ¿Cuál sería el equivalente para nosotros los colombianos de un jefe de publicanos? Era nada menos que el director de la DIAN. ¿Y cuántos de aquí aman profundamente a la DIAN? Por los impuestos y todo eso que nos cobra, ¿cierto? Así que yo me imagino que Zaqueo era una persona muy complicada en ese sentido. Era rico. Era pequeño, pero como que en su corazón había un vacío. Y un día, dice la Escritura, que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Alguien le habló, ¿y qué creen que Zaqueo escuchó de Jesús? Probablemente a Zaqueo le dijeron: oiga, ese Jesús hace milagros, sana a los enfermos. Jesús expulsa demonios. Jesús multiplica panes y peces. Y un día uno de sus colaboradores probablemente le trae la noticia a la casa. Llega corriendo y le dice: don Zaqueo, sí sabe, por esta ciudad va a pasar aquella persona de la que le hemos hablado, Jesús. Y la Biblia dice que Zaqueo sale de su casa. Si es un hombre muy rico y muy odiado, ¿qué cree que tenía Zaqueo? Escoltas. Así que yo me lo imagino saliendo con su anillo de seguridad. Ahí va, mira, ya va. Pero una multitud tan enorme. Y como a Zaqueo todo el pueblo lo quería, ¿cierto? Cuando él dijo: aquí viene Zaqueo, ¿qué cree que le dijeron? De malas, que mire a ver qué hace. Y el pobre Zaqueo no podía ver a Jesús porque era muy pequeño. Y uno se puede imaginar a sus colaboradores y escoltas ayudándolo a subir ¿a dónde? Porque él solo no podía. Y me imagino allí subiendo y encaramado, y Zaqueo parecía un niño. Era una actitud infantil, agarrado de un árbol porque quería ver a Jesús. Y la pregunta es:
¿Por qué quería verlo? ¿Zaqueo necesitaba un milagro de sanidad? No, el Evangelio no registra eso. ¿Zaqueo necesitaba que Jesús le restaurara el matrimonio? No, por lo menos la Biblia no lo dice. ¿Zaqueo necesitaba que el Señor le resolviera un problema financiero? Ese hombre era rico, era muy rico. ¿Por qué corrió Zaqueo de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que alguien, cuando le habló de Jesús, además de decirle de los milagros que él hacía, ¿sabe qué le dijo? Y lo interesante de este profeta, lo interesante de este Jesús, es que él es amigo de publicanos y pecadores. Y yo me imagino a Zaqueo diciendo, ¿cómo puede haber alguien tan santo, tan especial, que hace milagros, que hace maravillas y aún así quiera ser amigo de publicanos? Porque si había algo que probablemente Zaqueo no tenía, era amigos. Y Zaqueo dijo, yo quiero conocer a ese hombre. ¿Y quién quita que se vuelva mi amigo? ¿Quién quita que ese sea el amigo que yo necesito? Por eso Zaqueo está allí agarrado de ese árbol y probablemente la gente lo ve y se burla. Y de manera sorprendente, cuando Jesús va caminando por esa calle, levanta la mirada y ve a Zaqueo y ¿qué le dice? Zaqueo. Yo me imagino a Zaqueo diciendo, ¿y él cómo sabe mi nombre? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a ir a tu casa. Es una estrategia que Jesús hizo y que yo estoy próximo a aplicar en esta iglesia. Algunas familias que no me invitan a su casa, entonces yo les voy a decir, Fernando, váyase para la casa porque voy a ir a almorzar, así que vaya a prepararme el almuerzo. Así que no se extrañen ni me vayan a juzgar. Jesús lo hizo, pues yo quiero aprender de él. Y yo me imagino a Zaqueo bajando de ese árbol y diciendo, claro, con mucho gusto. Y me lo imagino corriendo con sus pequeños pies, llegando a su casa y diciéndole a la esposa, mi amor, prepara la cena, llama al chef. Porque ellos no tenían cualquier, eran ricos, tenían chef. Llama al chef porque hoy viene a visitarnos a quien ni tú te imaginas. ¿Quién? Jesús. Jesús en esta casa. Jesús. Y Jesús llega a esa casa. Y todos los vecinos que lo vieron entrar, ¿qué empezaron a decir? Mire, entró a la casa ¿de quién? De un pecador. Yo me imagino a los religiosos y a la gente influyente de ese pueblo diciendo, mírelo, entró a la casa de un pecador. ¿Y cómo sería la casa de Zaqueo? Imagínense la casa de Zaqueo, ¿cómo sería? ¿De 3 por 9? ¿3 niveles? ¿De 6 por 12? ¿Cómo sería la casa de Zaqueo? Yo me imagino una casa muy amplia, probablemente la casa más bonita de Jericó. Los muebles muy finos, importados, traídos de algún lugar, obras de arte, artesanías. ¡Qué cosas tan lindas! Y a esa casa entra Jesús. Yo me puedo imaginar que para Zaqueo lo que él tenía era lo que le daba en el pasado mucha satisfacción. No, mire, y ese mueble lo traje del África, y ese tapete lo traje de Turquía, y este por aquí. Pero ahora que entra Jesús ahí, yo me puedo imaginar a Zaqueo sintiendo algo de vergüenza. Porque ¿quién ha entrado en su casa? Jesús.
el santo entre los santos. Y yo me imagino a Zaqueo sintiendo vergüenza, porque en el fondo Zaqueo sabía que muchas de las cosas que tenían ahí eran producto del saqueo que él hacía a otros. Era producto del saqueo que él le hacía a otros que tenían recursos. Entonces de repente yo me lo imagino a él como incómodo, como afectado. Pero ese día, en la cena, ¿cómo se imagina usted la cena? Uno se puede imaginar el olor a pan recién horneado, las mejores comidas, no sé, probablemente cordero o pescado. ¿Qué es lo que a usted le gusta? Imagínese eso, ese viudo de Boca Chico que usted huele, esa punta de anca así medio jugosita, así con ese gordito que usted huele. ¿Tienen hambre? Esa bandeja paisa que usted huele, wow. Ese espagueti a la boloñesa, ese cocido boyacense. Yo no sé cómo sería el aroma, pero el aroma en esa casa. Y están comiendo. Aunque recuerde, algunos están murmurando y que están diciendo, ese Jesús comiendo en la casa de un publicano, compartiendo con ese pecador. No sabemos qué prepararon. No sabemos de qué Jesús habló. No sabemos qué predicó. Lo único que sí dice el texto es que en algún momento de la cena Zaqueo se puso de pie o se subió a una silla, pues para que lo vieran. Y probablemente Zaqueo, como en una fiesta normal, dirige la palabra a los asistentes y que probablemente les dijo: señores, señoras, gracias por estar en mi casa. Es una alegría para nosotros y mi familia que estén aquí con nosotros. Si alguien quiere comer algo más, por favor, no dude. Si quieren más vino, más agua, estamos para servirles. Es muy alegre para nosotros que ustedes estén aquí. Pero lo más especial es que esté Jesús. Jesús y sus discípulos son los invitados más especiales y nos alegramos que Él esté aquí. Así que quiero invitar a la concurrencia, estoy usando mi imaginación, que le demos un aplauso a Jesús porque Él está en medio de nosotros. Y probablemente la gente aplaudió. Oh sí, ahí está Jesús, Jesús el que sana, Jesús el que hace milagros. Pero recuerda, había un poco de gente que decía: ese Jesús comiendo con pecadores y publicanos. Y cuando la concurrencia está en silencio, Zaqueo dice algo que los dejó fríos. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo. ¿A quién le dijo? Al Señor. O sea, dirigiéndose a Jesús, mirando al Señor, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál cree usted que fue la reacción de los invitados a la cena? Me imagino que algunos están comiendo. ¿Qué dijo? Y empezaron los rumores que la mitad de sus bienes la va a dar a los pobres. No, esto sí hay que pasarlo con agua. No puede ser. Porque recuerde, él tenía fama de saqueo. Pero la visita de Jesús
yo creo que le cambió no solo el corazón, no solo la mente, sino le cambió el nombre. Yo creo que desde ese día nunca más fue Zaqueo, sino que a partir de ahora se llamó Meteo o algo así, porque ya no está sacando, ahora está dando. Oiga, la vida de este hombre fue cambiada. Y Jesús luego toma la palabra y dice: Zaqueo, gracias por la cena, muy rico todo, pero dice algo. ¿Qué dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué fue Jesús a Jericó? A buscar y a salvar a alguien que estaba perdido y esclavizado por el dinero, por el amor al dinero. Ese es el Cristo que quiere liberarnos a nosotros del amor al dinero. Así que ese día, indudablemente, Zaqueo tuvo una reconciliación espiritual. Ese día se reconcilió con Dios. Por eso Jesús dice: la salvación vino a esta casa. Pero no solo hubo una reconciliación espiritual, hubo una reconciliación financiera. Hubo una reconciliación financiera. Y es que yo he visto como pastor por tantos años ver cristianos que se reconcilian espiritualmente, que reciben el perdón de Dios, que dejan sus malos hábitos, que dejan sus malas prácticas, reconciliados espiritualmente, pero no se han reconciliado financieramente. Que financieramente todavía viven oprimidos y subyugados por el amor al dinero. O porque lo tienen, o porque no lo tienen. Y Dios quiere reconciliarnos espiritualmente. Lo que Dios hizo en Zaqueo, lo quiere hacer con nosotros también. Anime a alguien y dígale: necesitamos reconciliarnos financieramente. Necesitamos reconciliarnos financieramente. Necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida financiera también. ¿Cuántos quieren que Dios meta también su mano en las finanzas? Necesitamos que Dios haga algo en esa área tan importante de la vida. Y yo le quiero mostrar a manera de resonancia 3 pasos que nos van a llevar a ser reconciliados financieramente. Número 1, si queremos ser reconciliados financieramente, debemos reconocer que todo proviene de Dios. Yo dije que todo proviene de Dios. Y hay cristianos que, aunque aman a Dios, no lo han entendido. Y viven agarrados a sus cosas. Y dicen: es que esta es mi casa, es mi carro, es mi trabajo, es mi plata. Y no han aprendido a ser generosos, no han aprendido a dar, no se han reconciliado. Y pueden pasarse el resto de la vida orando, ayunando, haciendo lo que sea, pero Dios no va a poder sanarles allí financieramente. Necesitan reconocer: todo lo que yo tengo es de Dios. Y sin duda alguna, Zaqueo ese dijo: todo lo que yo tengo es de Dios. Así que por eso la mitad de mis bienes va para los pobres. Y aquellos a los que defraudé les devuelvo cuadruplicado. Yo le pregunto, ¿a Zaqueo conocer a Jesús le trajo más dinero? ¿Zaqueo, por conocer a Jesús, quedó con más plata? ¿Cómo quedó? Con menos plata.
Y eso es bueno entenderlo en una generación que se ha dado por creer en el evangelio de la prosperidad, que se ha dado por creer que si yo sigo a Cristo voy a ser más rico, más próspero y voy a tener plata. Yo personalmente no creo eso, porque yo lo que creo es que cuando uno conoce a Cristo, lo que uno entiende es cuál es la razón de ser del dinero. Porque Zaqueo, aunque era rico y aunque tenía probablemente todo, no era feliz. ¿Cuándo fue feliz Zaqueo? Cuando conoció a Cristo como su Señor y Salvador, porque es Cristo quien realmente nos hace a nosotros felices. Reconozca que todo proviene de Dios. Todo es de Dios. ¿Qué trajimos a este planeta? ¿Y qué sacaremos de este planeta? Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. ¿Eso qué nos debe mover? A dar, a desprendernos. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. ¿Qué venimos siendo entonces nosotros? Administradores. Somos los administradores, pero todo le pertenece a Él. Un segundo paso que nos va a ayudar a ser reconciliados financieramente es renunciar al amor al dinero. El dinero en esencia no es bueno ni es malo. El dinero es un objeto neutral. Lo que la Biblia condena no es el dinero. ¿Qué es lo que la Biblia condena? El amor al dinero. Indudablemente uno puede pensar que Zaqueo, antes de conocer a Jesús, lo que lo impulsaba era el amor al dinero. Por eso consiguió un trabajo donde fue traidor a su nación, porque amaba el dinero, a él no le importaba. Y probablemente era una forma como de revancha, de decir, bueno, aquellos que me la montaron cuando yo era niño, porque eran pequeños, porque era esto, ahora los voy a ajustar con los impuestos. Y que aprendan. Probablemente esa era su actitud. Pero ahora que conoce a Cristo, su amor cambia. Ya el dinero no es lo importante. Y la muestra es que dice, doy la mitad. Y si a alguien le defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. La pregunta es, ¿el amor al dinero es algo con lo que luchan solamente los que tienen? ¿Será que alguien que no tiene también lucha con el amor al dinero? Claro. Y la manera como se evidencia es que dicen cosas como estas: si yo tuviera una casa más grande, sería feliz. Si yo tuviera un mejor trabajo, sería feliz. Si yo tuviera plata, me iría al Mar del Plata. Si yo tuviera coche, me iría a Bariloche, ¿cierto? Si yo tuviera esto, si yo pudiera hacer aquello. Y están ahí como siempre anhelando. Si yo tuviera plata para ir por el mundo. ¿Por qué? Porque ese es su ídolo. Y creen que eso es lo que los va a hacer felices. Pero la Biblia lo dice y la vida lo comprueba, que ha habido personas en nuestra generación que han conseguido toda la plata que han querido, han sido tan famosos que han tenido las joyas que han querido, la ropa que han querido, la comida, han paseado, han tenido el sexo que han querido, han tenido todo, pero finalmente y de manera prematura, ¿qué hacen un día? Se suicidan. ¿Por qué? Porque el dinero no nos hace felices. Es un ídolo falso que nos falla y nos defrauda. Pero Dios sí hace al hombre feliz. Renuncie al amor al dinero. Aprenda a vivir con contentamiento. Yo veo en Zaqueo una persona muy administrativa.
O Zaqueo era contador o administrador o profesional en negocios internacionales, algo así. Porque Zaqueo no fue que se enloqueció y lo dio todo. ¿Qué dijo Zaqueo? A ver, voy a dar la mitad. Porque aún dando la mitad, ¿cómo voy a poder seguir viviendo? Bien. Y voy a restituir a los que le pagué mal, voy a hacerlo. Eso se llama contentamiento. Lo hizo. Y empezó una historia diferente para él. Y una tercera acción, un tercer paso, es que si queremos ser reconciliados financieramente, debemos replantear nuestras prioridades. Debemos revisar nuestras agendas y nuestras billeteras y ver quién está en el primer lugar. ¿Cómo saber cuál es nuestra prioridad? Sencillo. Aquello a lo que tú más le dedicas tiempo y dinero, esa es tu prioridad. ¿Cómo saber cuál es tu prioridad? Si cuando tú te levantas en la mañana cada día, te acuestas y tu primer pensamiento es dinero, no te quepa la menor duda. El dinero es tu Dios. Si te acuestas a dormir y te cuesta trabajo dormir porque estás pensando en dinero, ahí está tu problema. ¿Qué tienes que hacer? Replantear las prioridades. Sin lugar a dudas, hasta ese día, para Zaqueo, su prioridad número uno y la razón de su vida era el dinero. Pero después de que conoció a Jesús, lo que podemos ver es que Zaqueo replantea sus prioridades. ¿Y qué dice Zaqueo? Para mí lo importante es Dios. Para mí lo importante son los pobres. Vamos a ayudarlos. Para mí lo importante es la justicia. Hay que restituir lo que no era nuestro, hay que hacerlo. Y se empieza a evidenciar un cambio en él. Y por eso Jesús, cuando ve eso, ¿qué dice Jesús? No cabe duda. ¿Qué llegó a esta casa? La salvación. Lo que está diciendo Jesús es: Zaqueo realmente se salvó. Zaqueo es salvo. ¿Cómo sabemos hoy si somos salvos o no? ¿Qué es una persona salva? Aquella que levanta la mano y repite la oración del pecador. Reconozco que he pecado, me arrepiento, te entrego mi vida. ¿Esa será una evidencia? No siempre, realmente no. ¿Sabe lo que dicen nuestros hermanos misioneros que están allá en el campo musulmán llevando el evangelio? Ellos dicen que tienen un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, cuando un musulmán hace dos cosas. Número uno, cuando un musulmán se decide bautizar, porque el bautismo es un testimonio público. Cuando un musulmán dice: renuncio al pecado y confieso que Jesucristo es el Mesías, el Señor de mi vida, inmediatamente dicen: va una. Pero ¿cuál es la otra evidencia? Cuando el musulmán empieza a diezmar. Cuando alguien se bautiza y empieza a diezmar, los misioneros dicen: este es verdaderamente cristiano. ¿Y cuántos verdaderos cristianos habrá en esta mañana, en este lugar? Porque hay personas que no se han reconciliado financieramente. Personas que vienen al culto, cantan, oran, leen la Biblia, les gusta, pero cuando se habla de comprometerse a dar por lo menos el sencillo diezmo, ¿qué dicen? No, el diezmo sí no, olvídese. Yo soy cristiano, pero hasta por allá tampoco, sin fanatismos. Sin llegar a extremos. ¿Sabe lo que está demostrando? Que usted está simpatizando, que le gusta el evangelio, que le gusta la vida cristiana, pero que realmente todavía no se ha convertido, todavía no ha tomado una decisión radical.
Porque cuando se toma esa decisión radical, eso se evidencia en nuestra actitud hacia el dinero. Y para aquellos que luchan con dar el sencillo diezmo, algo de lo que allá afuera a los pastores nos dan palo y garrote y critican la iglesia, que les cuesta dar el sencillo diezmo, les pregunto, nociones de aritmética básica. ¿Cuánto dio Zaqueo? ¿El diezmo? ¿Cuánto dio? ¿La mitad qué es? El 50%. ¿Y cuánto lleva de convertido? Ay, yo conozco cristianos que llevan 50 años y no dan nada. Lo único que dan es vergüenza. No dan nada. Zaqueo recién recibe a Jesús, lo conoce, se sorprende, dice, oiga, este Jesús es chévere, como habían dicho, de verdad este Jesús es amigo de publicanos. ¿Y qué dice Zaqueo? Ya, no más. La mitad de mis bienes va para los pobres. El 50%. ¿Qué está diciendo Zaqueo? A partir de ahora, mis prioridades cambian. Mi prioridad ahora no es ser rico. Mi prioridad ahora es también ayudar a los pobres, ayudar a otros. ¿Y cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Por qué Zaqueo dio el 50%? ¿Porque Jesús les predicó y lo manipuló? Como tristemente algunos cristianos, la única forma para que den es que los manipulen. Por eso se la pasan viendo, como esto sale por YouTube, no puedo decir, como se la pasan viendo canales de televisión y oyendo cosas. Terrible. Usted como cristiano verdadero no necesitaría que esta iglesia le hablara de diezmar, de ofrendar, de dar primicias, de dar para misiones, porque eso tendría que salirle a usted en el corazón. Que si un día en la liturgia del culto, el director del culto se le olvidara recoger la ofrenda, usted tendría que pasar al frente y decir, qué pena, a ustedes no será importante recoger ofrenda, pero para mí es importante dar. Yo hoy doy aquí mi diezmo, mi ofrenda y mis primicias, porque esto es un asunto entre Dios y yo. A Zaqueo nadie lo manipuló, nadie le hizo una oferta. Es que si siembras, siembre y pacte. No, porque cuando Jesús dice la salvación ha venido a esta casa, no es porque Zaqueo la compró, porque la salvación no se puede comprar. Todo el dinero del mundo no alcanzaría para pagar una sola gota de sangre de la que Cristo derramó por nuestros pecados. La salvación es un regalo, es gratuito. Yo no doy dinero para ser salvo. Yo doy dinero porque he sido salvo. Yo no doy dinero porque quiero tener el favor de Dios. Yo doy dinero porque ya tengo el favor de Dios. De hecho, como cristianos realmente no damos. Al igual que Zaqueo, Zaqueo no dio. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que debemos hacer. La vida de Zaqueo ese día cambió para siempre. Menos plata. Pero ¿qué empezó a tener Zaqueo? Salvación, alegría. Se reconcilió. Ahora, ¿cómo se imagina que lo saludan en las calles? ¿Lo tratan mal? ¿Qué dicen? Mire, a ese hombre pequeñito que vaya le debemos eso. Él fue el que nos mandó eso. Él es un hombre generoso. Amados, reconciliémonos financieramente. Permitamos que Dios meta su mano también en nuestras finanzas. Permitamos que Dios obre y cambie nuestro corazón.
Mucho de lo que yo he dicho, muchos ya lo saben, pero lo tienen aquí en la mente, saben, hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que apoyar las misiones, el diezmo es lo mínimo, ya lo saben, pero no lo hacen. ¿Dónde está? En la mente. ¿A dónde hay que dejar que baje? Al corazón. Que Dios nos ayude a responder como Zaqueo, a reconciliarnos espiritualmente, pero también a reconciliarnos financieramente. Honrar a Dios con nuestros bienes es la mejor forma de demostrar que hemos sido salvados. Honrar a Dios con nuestros bienes es la mejor forma de demostrar que hemos sido salvados. Cierre sus ojos en esta hora. Medite por un minuto en esta palabra. ¿Qué ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿El dinero? ¿Las cosas materiales? ¿De qué depende tu felicidad? ¿Realmente has sido cambiado y transformado? ¿El Evangelio te ha podido transformar? Que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos cambie, nos transforme. Zaqueo, cuando conoció a Jesús, tomó decisiones. Tú también deberías tomar decisiones. Zaqueo fue muy arriesgado. La mitad de mis bienes. ¿Por qué no empiezas por algo? Malaquías dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no pruebas a Dios con el diezmo? ¿Por qué no eres fiel a Dios con el diezmo? Es lo mínimo. Es lo mínimo. ¿Quieres ver una economía diferente en tu vida? Empieza a cambiar tu mentalidad, a entender que la vida se trata no de acumular, de dar. Y que así como Zaqueo dio todo, dio la mitad, hubo una viuda pobre también que un día lo dio todo. Todos podemos dar. Dios quiere sanar tu vida financiera. Coloquémonos en pie en esta hora, manos al cielo, y hable con Dios y dígale al Señor en oración: ¿a qué se compromete usted hoy? Zaqueo se puso de pie y públicamente dijo a qué se comprometía. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo devuelvo todo cuadruplicado. ¿Qué tal si empiezas haciendo un compromiso? Compromiso de ser fiel a Dios en tus diezmos, en tus ofrendas. El compromiso de este año pagar todas tus deudas, pagarle a todos los que les debes, pagar tus deudas, ofrendar, dar. Padre, yo te pido por favor que bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo. Mira, Señor, el compromiso que ellos hacen. Yo te doy gracias por este pueblo que es fiel,
que diezma, que ofrenda, que sostiene este proyecto. Y te pido por aquellos que todavía luchan, que todavía batallan con estas verdades y con estos principios, Señor, para que lo hagan no por obligación, no porque son manipulados, no porque tienen temor al castigo, sino que lo hagan porque te aman, que lo hagan porque te han conocido, porque es lo menos que pueden hacer como una evidencia después de conocer al verdadero sentido de la vida. Señor, obra, cambia nuestros corazones, rompe con la mezquindad, rompe con la avaricia, rompe con todo aquello que no nos permite ser sanados financieramente. Danos un corazón generoso, danos un corazón fiel, danos un corazón que ame las almas, que ame los que están perdidos, que ame las misiones, que ame el proyecto tuyo, Señor. Dios, bendice nuestra economía. Presente sus manos al Señor y dígale al Señor que en este año bendiga el trabajo de sus manos. Presente su trabajo, lo que usted hace, su ocupación, su profesión, su vocación, lo que sea que es la actividad suya. Hable con Dios y dígale al Señor: Señor, aquí está mi economía, aquí está mi trabajo, te agradezco por este empleo. Y si no tienes empleo, dile al Señor: abre una puerta, provéeme un empleo, dame una idea, dame estrategias para conseguir los recursos de manera honesta y fiel. Señor, bendice la obra de las manos de tus hijos. Bendice al comerciante, bendice al empresario, bendice al empleado, bendice a la ama de casa, bendice al estudiante, bendice al niño, al joven, al viejo, bendice al pensionado y al que nunca se pensionó, también bendícelo, Señor, y que sea evidente la bendición tuya sobre el trabajo de nuestras manos. Que todo lo que nuestras manos toque prospere. Que todo lo que nuestras manos toquen sea multiplicado. Danos la capacidad de administrar y de multiplicar, Señor. Pero sobre todo, danos la capacidad de dar, de ser generosos, de poder decir que todo es tuyo, que de lo recibido de tu mano damos, que tú eres nuestro verdadero Dios. Señor, bendice esta iglesia y bendice este pueblo y permite que el 2019 sea para tus hijos un año de recordación, un año donde de manera sobrenatural se logran las metas, los recursos fluyen, la bendición llega, la economía es bendecida y es restaurada. Yo te pido, Padre, que bendigas a la gran comisión con provisión y con abundancia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y con alegría decimos amén. Dale ese aplauso más fuerte a Cristo, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro cuerpo, el Señor de nuestra familia y el Señor de nuestras finanzas. La paz del Señor sea con ustedes. Vayan en bendición.